Hola, en esta ocasión vamos a hablar de electroforesis, extracción, purificación y cuantificación de ácidos nucleicos. Espero que la clase sea de su agrado. Vamos a iniciar con el tema de electroforesis. La técnica de electroforesis fue desarrollada en la década de 1930 por el bioquímico sueco Arne Tiselius, quien la empleó para la separación de proteínas. Cuando les hablo de este señor, no puedo más que quitarme el sombrero, porque el fundamento a nivel bioquímico detrás de esta metodología es simplemente genial y marca prácticamente el inicio de la biología molecular. De hecho, Tiselius fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1948 por esto que les indico acá. Y si bien él inicialmente empleó la técnica con proteínas, no fue sino hasta la década de 1960 cuando se implementó la variante en agarosa para ácidos nucleicos. La electroforesis es una metodología multifuncional, pues no solo me permite visualizar y evidenciar la presencia o ausencia de ácidos nucleicos y proteínas, sino que también me posibilita la purificación de los mismos al resolver mezclas complejas en una serie de bandas que yo puedo aislar individualmente y posteriormente purificar. La electroforesis se refiere al movimiento de una molécula cargada bajo la influencia de un campo eléctrico. Para ser más específico, en realidad es una diferencia de potencial que ocurre entre dos electrodos de platino, uno negativo denominado cátodo y otro positivo llamado ánodo. Debido al flujo de electrones que ocurre entre estos electrodos y a la subsecuente electrólisis del agua que se dan los mismos, en el cátodo se forma hidrógeno y en el ánodo se forma oxígeno. De hecho, esta es una manera de evidenciar que el sistema está funcionando. Cuando encendemos una cámara de electroforesis, tenemos que fijarnos que se formen burbujas en los electrodos, pues dichas burbujas son producto de el hidrógeno y el oxígeno. La electroforesis se realiza en geles de poliacrilamida que se emplean para proteínas más que todo, pero también para ácidos nucleicos de un tamaño pequeño. Y también se hace en geles de agarosa en el caso de ácidos nucleicos. Estos geles se preparan con un buffer que proporciona las condiciones de pH óptimas que rondan por 8, y a la vez dicho buffer contiene aniones y cationes que van a permitir el flujo de los electrones. Los ácidos nucleicos y proteínas se colocan en la zona más cercana al cátodo y van a migrar hacia el ánodo. En el caso de los ácidos nucleicos, debido a su carga negativa por los grupos fosfato, y las proteínas, estas se tratan con un detergente que se llama duodecil sulfato de sodio o SDS.
que les confiere una carga neta negativa y por ende van a migrar de igual manera hacia el ánodo, que es positivo. Yo sé que esto se les puede enredar con lo que les explican en química, pues ahí les mencionan que el cátodo es positivo y que el ánodo es negativo. Pues esto depende del sistema. El cátodo puede ser positivo en unas ocasiones o negativo en otras ocasiones. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de un sistema que toma la energía, como una batería cuando se está recargando o una cámara de electroforesis, en ese caso el cátodo es negativo. Pero cuando se trata de un sistema que provee la energía, como una batería que se descarga, o sea, que brinda la energía, o una celda galvánica, en ese caso el cátodo es positivo. En nuestro curso no vamos a realizar electroforesis de proteínas. Esta la van a ver en el curso de inmunología, por lo que en las siguientes diapositivas me voy a referir a la electroforesis en gel de agarosa. En cuanto al tiempo requerido para esta técnica, acá se los muestro. Toma más o menos unos 45 a una hora lo que es la preparación del gel. Esto lo podríamos acelerar y llevarlo incluso hasta media hora si colocamos el gel dentro de un refrigerador. Esto va a ayudar a que gelifique más rápido. Lo del montaje de las muestras, aquí ellos indican que 10 minutos, pero eso depende de cuántas muestras tengamos y del analista. A veces es mejor preparar las muestras con buffer de carga, todas, y posteriormente proceder a colocarlas en el gel, porque se podría tener efectos si pasa mucho tiempo entre que montamos una muestra, la primera por ejemplo, y montamos la última. Cuando la muestra está cargada y el sistema no está corriendo, se pueden dar fenómenos de capilaridad en el gel y esto va a afectar un poquito los resultados. Entonces el montaje de las muestras tiene que ser lo más rápido posible, y para evitar esos efectos se recomienda primero hacer la premezcla de muestra con buffer de carga para minimizar el tiempo que nos toma colocar todas las muestras en los pocillos. En cuanto a la corrida del gel, aquí indican entre 45 minutos y overnight. Eso en realidad depende de la resolución que queramos obtener y de los fragmentos que tengamos en el gel, pero sí, digamos que para efectos de nosotros unos 45 minutos serían suficientes. Y acá hay un paso extra que es el paso de tinción, que indica una hora. Hay que realizar una tinción, se puede hacer con agentes intercalantes como bromuro de tedio, por ejemplo. Este paso de tinción implica dejar el gel con el agente para teñir y posteriormente hacer un lavado. Sin embargo, para ahorrar tiempo, el agente intercalante podría agregarse directamente al gel desde que lo preparamos, y así no tenemos que realizar un paso extra de tinción. Sin embargo, vamos a ver que esto tiene sus efectos, entonces es un balance entre ahorrarnos tiempo
y qué tanto nos afecta esta variable de agregar el agente intercalante directamente cuando preparamos el gel. Hay una serie de variables que tenemos que considerar a la hora de realizar un ensayo de electroforesis en geles de agarosa. Una muy importante es el tamaño del gel a emplear, lo cual está en función del tamaño de los fragmentos que queramos resolver. En el laboratorio vamos a emplear mini geles de unos 8 centímetros de largo, que son adecuados para trabajar con productos de PCR y con plásmidos, lo cual se considera que son fragmentos relativamente cortos. Sin embargo, cuando se trabaja por encima de las 5000 pares de bases, como por ejemplo el trabajar con ADN genómico, se recomienda utilizar geles más largos precisamente para poder darle más tiempo de corrida y de esta manera resolver esos fragmentos de mayor tamaño. Otra variable es el porcentaje y el tipo de agarosa. El porcentaje también está en función del tamaño. Y como regla general, el porcentaje de agarosa a emplear es inversamente proporcional al tamaño del fragmento que queramos resolver. O sea, cuando trabajamos con fragmentos más grandes, utilizamos porcentajes de agarosa menores, precisamente para que el tamaño del poro en el gel sea un poquito más grande y de esta manera resolver dichos fragmentos más grandes. En cuanto al tipo de agarosa, depende de lo que estemos realizando. Por ejemplo, si queremos correr una muestra, resolver la banda y esa banda queremos purificarla posteriormente, se recomienda trabajar con agarosas distintas, como por ejemplo una agarosa de bajo punto de fusión. Este tipo de agarosas de bajo punto de fusión, como la palabra lo dice, se van a hacer líquidas a una temperatura menor y eso va a permitir liberar más fácilmente el ADN que está en la banda que cortamos, y además la interacción que va a tener esa garosa con el ADN no va a ser tan estrecha y esto me va a permitir recuperar más de ese ADN en un proceso de purificación. En cuanto al buffer de corrida, que se utiliza no solo para preparar el gel, sino también para realizar la electroforesis, hay dos tipos. Está el trisborato EDTA y el trisacetato EDTA. El trisborato interactúa más con la garosa, se forman poros más pequeños y por ende se utiliza para la resolución de fragmentos de menos de 1000 pares de bases. No es que es exclusivo para esto, pero es recomendable cuando trabajamos por debajo de las 1000 pares de bases. El trisacetato de ETA no interactúa tanto con la garosa, el poro es un poquito más laxo y además el gel resultante no une tan fuertemente el ADN, por lo tanto se recomienda para purificaciones. En cuanto al voltaje de corrida, hablamos de no es una regla, pero es una recomendación, 10 voltios por centímetro. Nosotros vamos a trabajar con mini geles que son de unos 8 centímetros y por ende la corrida la vamos a realizar a 85 voltios. Podremos subir a los 100 en caso de que tengamos que apurarnos, pero en condiciones ideales vamos a trabajar con unos 80-85 voltios. En cuanto al tiempo,
depende del fragmento a resolver. Fragmentos de un tamaño menor a las 1000 pares de bases se pueden resolver entre media hora y 2 horas. Pero cuando trabajamos con fragmentos mayores a las 5000 pares de bases, el gel podría dejarse corriendo hasta 8 horas. Por supuesto que cuando dejamos corriendo tanto tiempo, bajamos el voltaje, porque de lo contrario va a haber mucha producción de calor y esto me puede afectar el ADN o el ARN que estemos corriendo. Y finalmente el método de tinción, como vamos a ver ahora, que es lo que les mencionaba, qué tanto afecta agregar el agente intercalante directamente al gel cuando se prepara, o si se prefiere realizar la tinción del gel a posteriori. Acá podemos apreciar que la distancia corrida por un fragmento en un gel de agarosa es inversamente proporcional a su tamaño. Y en esta imagen podemos aclarar una serie de conceptos. Vean este ejemplo que tenemos acá. Vemos que los fragmentos de mayor tamaño van a quedar en la parte superior del gel y los de menor tamaño en la parte inferior, precisamente por esto que les acabo de mencionar. Entonces, volviendo a esta muestra, a veces tenemos casos como este, que queremos evidenciar una banda como esta, pero a la vez queremos evidenciar estas otras de acá arriba y obtener buena resolución entre estas dos, pero a la vez no perder esta. En ese caso es que tendríamos que trabajar con geles más grandes posiblemente, para darle más tiempo de corrida y más distancia de corrida para poder resolver esto que es más grande sin que esta banda de acá abajo se me salga del gel. Entonces el tamaño del gel a emplear depende de la cantidad de productos que queramos resolver y el tamaño de los mismos. No hay como una regla general, es algo que usted tiene que planear para cada situación particular. Entonces, por ejemplo, si acá en esta misma muestra queremos resolver entre estos dos fragmentos que son más grandes, y acá en esta muestra, por ejemplo, nos interesa resolver entre estos fragmentos que están acá, que son más pequeños, este gel de acá yo lo prepararía con un porcentaje menor de agarosa, precisamente porque quiero resolver fragmentos que son de un tamaño más grande. En este caso podría aumentar un poquito el porcentaje de agarosa porque no tengo que resolver fragmentos de gran tamaño y la resolución que me interesa está con fragmentos que son un poco más pequeños. Esto es lo que les mencionaba anteriormente cuando les decía que el porcentaje de agarosa a emplear es inversamente proporcional al tamaño del fragmento a resolver. En esta tabla se muestran los porcentajes de agarosa a emplear de acuerdo con el tamaño de los fragmentos que se desea resolver.
El agar es un polisacárido extraído de algas rojas marinas, formado por cadenas de agaropectina y de agarosa, que es su componente gelificante. La agarosa es un polímero lineal de agarobiosa, que es este disacárido que les muestro acá. Existen distintos tipos de agarosa dependiendo de su calidad y de algunas propiedades de las mismas, lo cual tiene un efecto sobre la electroforesis de ácidos nucleicos. Las agarosas de baja calidad vienen contaminadas con agaropectina, y la agaropectina es un galactán sulfatado. Presenta sustituciones de grupo sulfato en estas regiones, y esto fomenta un fenómeno que se conoce como electroendósmosis. Les explico. Cuando se prepara un gel con una garosa de baja calidad, los sulfatos de la agaropectina van a estar distribuidos en distintas zonas del gel, y estos van a unir cationes que están presentes en el gel. Recordemos que los sulfatos tienen una carga negativa, entonces por interacciones electrostáticas unen esos cationes, y una vez que inicia la electroforesis, estos cationes, que van a estar concentrados en distintas partes del gel unidos a esos sulfatos, van a empezar a migrar hacia el cátodo, y con el movimiento de esos cationes también ocurre el movimiento de agua por ósmosis, y ese movimiento de agua dentro del gel es lo que se conoce como electroendosmosis. Dicho movimiento ocurre en una dirección contraria a la dirección de migración de los ácidos nucleicos, y por ende va a interferir con la migración de los mismos. De ahí que las agarosas de mejor calidad para electroforesis de ácidos nucleicos son aquellas que indiquen que tienen un bajo grado de electroendósmosis, o sea, que no están contaminadas con agaropectina y que ya han sido probadas que presentan un bajo nivel de este fenómeno. Por otro lado, también existen agarosas como esta, que es la que vamos a utilizar en el laboratorio para purificar, que es una agarosa de bajo punto de fusión y que por ende me va a permitir disolverla más fácilmente para poder liberar los ácidos nucleicos que se unan a la misma, y de esta manera purificarlos con mayor eficiencia. Una variable muy importante a la hora de interpretar los resultados de una electroforesis cuando se trabaja con plásmidos es la topología de los mismos. Los plásmidos pueden estar en distintas conformaciones, y esto afecta su migración en un gel de agarosa durante una electroforesis. Tenemos una conformación lineal si se tratan con una enzima de restricción. La conformación habitual es circular, pero también pueden estar súper enrollados. La regla es la siguiente: un plásmido súper enrollado va a migrar más que uno lineal,
y uno lineal va a migrar más que uno circular. Esto lo podemos apreciar en este ejemplo. Acá tenemos el plásmido lineal que fue tratado con una enzima de restricción, y esta es la banda que genera. En este otro carril tenemos el plásmido súper enrollado, y vean que migra muchísimo más que el lineal. Acá este sería el plásmido circular, y acá arriba es lo que se llama una conformación open circular. Eso se refiere a que una de las hebras de ADN presenta una pequeña muesca, y esto hace que el plásmido se relaje completamente. O sea, está incluso más relajado que en la conformación circular, y por ende migra menos que cualquier otra conformación, precisamente porque esto hace que tenga mayor interacción con el gel. Un plásmido súper enrollado migra más precisamente porque se empaqueta, y esto hace que sea más sencillo que atraviese los distintos poros y la estructura que se va formando en el gel. Por otro lado, acá tenemos un ejemplo de un plásmido que no solo se linearizó, sino que se cortó un fragmento con una enzima de restricción. Entonces genera esta banda, y aquí está el fragmento que se le cortó. Vean que ahora migra un poquito más que el lineal, precisamente porque le falta un pedacito, pero que aún así, eliminando ese fragmento, no va a migrar más que el superenrollado, para que ustedes vean el efecto tan importante que tiene la conformación, que incluso eliminándole un pedazo puede migrar más el superenrollado que este plásmido que fue cortado. Acá tenemos un ejemplo perfecto para terminar de amarrar el concepto del superenrollamiento. En este carril se presenta un plásmido tal y como se recupera de la bacteria en la que se produce. Se muestra una conformación superenrollada, también conocida como closed circular, y la variante open circular que les comentaba, que es el mismo plásmido pero con una pequeña muesca en una de las hebras. Vean que el plásmido en su mayoría está super enrollado, pero algunas cuantas copias que muestran esa muesca se relajan completamente, y por eso migran menos. Esta muesca no presenta gran inconveniente, es producto del mismo proceso de purificación, o también ocurre dentro de la bacteria cuando se replica el plásmido. Sin embargo, cuando lo introducimos en otra bacteria o en un sistema eucariota, los mecanismos de reparación del ADN se van a encargar de ligar esa hebra y reparar la muesca. Por otro lado, acá tenemos una muestra igual, el mismo plásmido, pero tratado con una topoisomerasa, la cual va a relajar el plásmido, y por ende ya no va a aparecer la banda superenrollada, sino que vamos a tener distintos topoisómeros dependiendo de los niveles de relajación
que realice la topoisomerasa sobre ese plásmido. La tinción de los ácidos nucleicos presentes en un gel de electroforesis se realiza mediante el empleo de agentes intercalantes como el bromuro de tidio, que son sustancias fluorescentes que al intercalarse en la doble hélice del ADN o entre las bases del ARN aumentan muchísimo su emisión fluorescente. El bromuro de tidio presenta el inconveniente de que es cancerígeno, por lo que se han desarrollado algunas variables que los fabricantes indican que son seguras. Yo de consejo les digo, nada que se intercale en el ADN debe ser 100% seguro. Así que por más que las compañías digan que no es tan tóxico como el bromuro de tidio, yo no he visto un solo estudio longitudinal de personas que han trabajado con esto durante 20, 30 años para de verdad tener certeza al 100% de que son del todo seguros. Por ende, les aconsejo que usen guantes, incluso cuando trabajen con estas variantes que son más seguras. Tenemos distintos: el Cyber Gold, el Cyber Green 1, Cyber Green 2, el Gel Red que vamos a utilizar en el laboratorio, Gel Green, Gel Start, y hay incluso otros. Un inconveniente que presentan todos es que su carga neta es positiva y por ende van a tener interacción con los ácidos nucleicos y también van a tender a migrar en dirección contraria, van a migrar hacia el cátodo, que es negativo, y de ahí el efecto que se da cuando se introducen directamente en el gel antes de hacer la corrida, para así no realizar el paso de tinción. Esto tiene un efecto clarísimo que ya les voy a mostrar. En este ejemplo se puede apreciar claramente el efecto de un agente intercalante sobre la movilidad de los ácidos nucleicos. Vean que cuando el agente se incorpora directamente al gel y está presente en la corrida electroforética, la movilidad de los ácidos nucleicos va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque el agente intercalante presenta una carga positiva y por ende va a tender a migrar hacia el cátodo, lo cual es una dirección contraria a la migración de los ácidos nucleicos, que al tener cargas negativas van a migrar hacia el ánodo, por lo que esta migración en sentido contrario genera una tensión que repercute en la migración de ácidos nucleicos cuando el agente intercalante está presente durante la electroforesis. Además, vemos que este abordaje de incorporar el agente intercalante al gel no es muy bueno para marcar bandas pequeñas como esta que tenemos acá. Vean que dicha banda se aprecia mejor cuando la tinción se realiza una vez finalizada la electroforesis. ¿Por qué?
Porque el agente intercalante inicialmente, en este ejemplo, va a estar acá incorporado cuando se preparó el gel. Cuando inicie la electroforesis, estas moléculas van a tender a migrar hacia esta otra zona debido a su carga positiva. Y esto va a ocasionar que cuando finalmente la banda llegue a esa zona, ya no va a haber agente intercalante para teñirla y por ende no se va a visualizar de la misma manera como se visualiza en un gel que se tiñe a posteriori. De hecho, se puede apreciar claramente que esta zona del gel es más oscura en este ejemplo. Vean que acá arriba se ve como ese background blanquecino. Eso se debe al agente intercalante que se acumula en esa zona debido a la migración del mismo desde la parte inferior del gel. Además, acá se aprecia claramente también el efecto que tiene sobre la conformación de los plásmidos. Comparen estos dos carriles. Vean que en este carril primero hay una banda extra que no aparece en este otro ejemplo. Además, vean la distancia entre estas dos bandas. Acá están más pegadas. Entonces no solo es el efecto sobre la migración, sino también el efecto sobre la conformación en el caso de plásmidos. La incorporación de una escalera de ADN durante la corrida electroforética es fundamental, puesto que dicha escalera va a ser la guía que voy a utilizar para interpretar mis resultados, no solo para inferir las longitudes de los fragmentos que quiero visualizar, sino que también la escalera per se es como una especie de control interno y de calidad de la corrida electroforética. Si no apreciamos la escalera o si no hay buena resolución entre sus fragmentos o las bandas que la componen se ven distorsionadas, esto me indica que la electroforesis no se realizó óptimamente y por ende tengo que ser cauteloso a la hora de interpretar mis resultados. Se tiene que saber interpretar la escalera con la que se trabaja. En el laboratorio vamos a utilizar esta que está acá y les voy a enseñar cómo se interpreta. Entre el marcador de 100 y el de 1000, la interpretación es muy sencilla. La diferencia entre un marcador y otro es de 100 pares de bases. Entonces comenzamos 100, 200, 300, 400, 500. Vemos que esta banda es más fuerte precisamente porque hay mayor cantidad de ese ADN dentro de la escalera. Continuamos 600, 700, 800, 900, 1000. La de 1000 también es más fuerte precisamente porque hay más cantidad de ese marcador. Y a partir de los 1000 ya la interpretación cambia. Tenemos 1200, 1500, 2000
y 3000. Prácticamente esto se lo tienen que saber de memoria. Pueden interpretar la manera que les mostré entre 100 y 1000, y los otros marcadores hay que sabérselos. Esto de la cantidad de ADN en la escalera correspondiente a cada marcador es muy útil cuando se quiere hacer una cuantificación de ADN en un gel de agarose. Uno lo que hace, y les voy a explicar al final de la clase, es utilizar la escalera como una curva de calibración. Uno, a partir de la escalera, sabe la cantidad en nanogramos que representa cada una de las bandas. Entonces se puede hacer una relación entre la intensidad que tiene una banda y colocar eso en el eje Y, y en el eje X la cantidad de nanogramos que corresponde a cada banda, y de esta manera se puede confeccionar una curva patrón, y a partir de la intensidad de una banda incógnita se puede calcular la cantidad en nanogramos presente. Esto lo vamos a ver, reitero, al finalizar la clase. Los marcadores de corrida son colorantes que se adicionan al buffer de carga y que me van a permitir visualizar la corrida electroforética directamente en la cámara. Hay que recordar que el buffer de carga es indispensable, pues contiene sustancias como el glicerol que le dan más densidad a la muestra, puesto que las muestras de ADN son acuosas, y si las colocamos directamente en el buffer de corrida se van a disolver. Entonces tenemos que adicionarlas con buffer de carga para que éste les dé densidad y ellas se vayan hacia el fondo del pocillo. Además, dicho buffer de carga, como ya les mencioné, contiene estos marcadores de corrida que son súper útiles para visualizar la migración directamente en la cámara. Podrían contener o todos los que vemos acá o algunos. Vemos que este colorante naranja G tiene una migración similar a una molécula de ADN de 50 pares de bases. El azul de bromofenol va a migrar como una molécula de ADN de 300 pares de bases, y el silenocianol va a migrar igual que una molécula de ADN de 4000 pares de bases. Eso sí, cuando la corrida se realiza en un gel de agarose al 1%. Acá tenemos resultados reales del curso de su edición del 2016 y vamos a analizar este gel. Comenzamos con los marcadores. Aquí tenemos el de 100, 500, 1000 y 3000. Vemos que hay buena resolución entre los mismos, lo cual nos valida el gel. Vemos que el amplicón de 720 pares de bases, producto de la amplificación del gen de la EGFP, calza bien en comparación con los marcadores. Vemos que se encuentra en una zona
que relaciona con el marcador de 700 pares de bases, lo cual es lógico, ¿no? Por otro lado, acá tenemos las muestras que se cargaron, que son 3 muestras con distintas cantidades de la plantilla original, que es esta. Vemos que la plantilla se observa mejor en la muestra 1 porque precisamente es la que contiene mayor cantidad de dicha plantilla. La muestra 4 es un control de reactivos sin plantilla y por ende no hubo amplificación. Este control se monta para evidenciar que la amplificación no es producto de contaminación de el master mix o algo por el estilo. Acá abajo vemos dímeros de primers y monómeros de primers. Para poder decir que un monómero es un monómero y un dímero es un dímero, tenemos que tener ambas bandas. De lo contrario, si aparece una sola banda, no podemos saber si son dímeros o monómeros. Entonces tenemos que especificar dímeros o monómeros. Pero si queremos decir exactamente qué es qué, tenemos que tener ambas bandas. Hay un efecto interesante en cuanto a la formación de los dímeros. Vemos que estos se forman sobre todo en muestras donde hay amplificación. Entonces la amplificación tiene alguna influencia sobre la formación de dímeros en comparación con lo que vemos en el control de reactivos. Además, algo importante es esto. Acá se puede ver que hay una relación directa entre la cantidad inicial de plantilla y la cantidad de amplicón que obtenemos, lo cual es lógico, puesto que como vemos acá, los primers igual estaban de sobra, había más cantidad que la que se requería y por ende la limitante en esta reacción era la cantidad inicial de plantilla. Cuando teníamos más plantilla logramos obtener más amplicón, precisamente porque se generan más copias desde los primeros ciclos y hasta el final. Recuerden que es una reacción exponencial, pero este ejemplo nos evidencia la sensibilidad del PCR, que incluso con una diferencia de 99 nanogramos entre la muestra 1 y la muestra 3, igual logramos detectar la presencia de la plantilla, incluso cuando no se visualiza en el gel, pero se logra detectar un amplicón que, si el fin aquí fuese diagnóstico, eso sería lo que nos importaría. En el caso de este ejemplo, como el fin es generar bastante amplicón para posteriormente purificarlo y realizar el clonaje, pues si tenemos que escoger entre estas muestras, yo cortaría la banda correspondiente a la muestra 1, porque precisamente es donde se observa mayor cantidad de amplicón,
y por ende puedo recuperar más a la hora de hacer una purificación. Podríamos también escoger la 2, incluso la 1. Es simple y sencillamente que obviamente vamos a tener mejores rendimientos a partir de la banda donde haya más amplicón. Seguidamente vamos a hablar sobre la extracción y purificación de ácidos nucleicos. La extracción se refiere a la liberación y recuperación de ácidos nucleicos a partir de la muestra en la que se encuentran. Existen muchos protocolos e incluso kits comerciales para realizar este proceso, los cuales van a estar en función del tipo de ácido nucleico a extraer y de la muestra a partir de la cual se va a trabajar. Por ejemplo, existen kits para extraer ADN o ARN a partir de células eucariotas o de tejidos, por ejemplo. También hay kits para extraer ADN o ARN viral a partir de muestras como sangre o a partir de orina. Entonces, básicamente, uno tiene que emplear el protocolo que se adecua al tipo de ácido nucleico que se desea extraer y basándose en la muestra de la cual partimos. Estos protocolos involucran una serie de pasos, por ejemplo, congelación. Esto es muy habitual cuando se trabaja con algunas matrices de plantas, por ejemplo semillas. Se puede utilizar nitrógeno líquido para congelar las semillas y posteriormente con un mortero estas se pueden pulverizar. Es como una etapa previa en el protocolo de extracción. El uso de detergentes, los cuales van a disolver membranas, no solo la celular, sino también la membrana nuclear, y así es un primer paso para liberar los ácidos nucleicos. El uso de proteasas, no solo para degradar estructuras celulares, como el citoesqueleto por ejemplo, sino que también para eliminar las proteínas que están unidas a los ácidos nucleicos, como es el caso de ADN genómico en eucariotas, que está asociado a histonas formando nucleosomas. Para poder extraerlo no es solo sacarlo de la célula, sino también eliminar las proteínas que están unidas a ese ADN genómico. Y el calor es un paso fundamental, puesto que no solo brinda las condiciones óptimas para trabajar con esas proteasas, por ejemplo, sino que también ayuda a disolver membranas, por ejemplo. Entonces, un protocolo típico puede utilizar alguna de estas o incluso una combinación de las mismas. Vamos a ver un protocolo de extracción que se llama lisis alcalina y que precisamente es el que vamos a emplear en el laboratorio para extraer los plásmidos bacterianos que posteriormente vamos a introducir en células eucariotas para la expresión de la proteína verde fluorescente. Por lo tanto, este es un protocolo que
se enfoca en la obtención de plásmidos a partir de células bacterianas como E. coli, por ejemplo. Las E. coli que vamos a emplear en el laboratorio van a contener su ADN cromosómico o genómico y además van a contener el plásmido que nosotros le vamos a introducir. Entonces, a la hora de realizar el protocolo de extracción, no nos va a interesar el ADN cromosómico, pero sí queremos los plásmidos. Entonces hay mucha química detrás de este protocolo, porque es un protocolo que me tiene que permitir realizar la extracción, pero a la vez eliminar el ADN cromosómico y recuperar los plásmidos bacterianos. ¿En qué consiste? Se llama lisis alcalina precisamente porque la lisis se realiza con una solución de SDS y NaOH. El SDS, al ser un detergente, me va a romper membranas, mientras que el NaOH me desestabiliza las paredes de la célula bacteriana. Además, el NaOH desnaturaliza el ADN cromosómico, mientras que los plásmidos mantienen su estructura circular, sin embargo pierden su topología. Una vez que se realiza este paso de lisis, tenemos que hacer un paso de neutralización con acetato de potasio. El acetato de potasio va a devolverle la topología a los plásmidos y a la vez me ayuda a precipitar el ADN cromosómico que no quiero, ¿verdad? También va a reaccionar con el SDS y va a formar KDS, con lo cual este precipita y es eliminado de el producto final. Esto es algo muy importante. Los reactivos están en función de lo que queremos obtener, pero a la vez el protocolo tiene que estar diseñado de manera que se vaya pensando cómo ir eliminando los mismos reactivos, puesto que estos, si quedan remanentes contaminando los ácidos nucleicos que extraemos, esos contaminantes pueden afectar reacciones posteriores, como por ejemplo un PCR o una secuenciación. Entonces los protocolos tienen que estar pensados en función no solo de lo que extraemos, sino también de la misma eliminación de los reactivos, que eso es precisamente lo que se hace en el paso de purificación, que se realiza posteriormente. Entonces, una vez que neutralizamos, ya podemos proceder con la etapa de purificación. Este protocolo se hace en presencia de una ARNasa, que es una enzima que degrada ARN, precisamente porque tampoco me interesa el ARN bacteriano. No me interesa ni el ADN cromosómico ni el ARN de la bacteria. Solo estoy interesado en los plásmidos. Una metodología clásica para la extracción de ácidos nucleicos es la técnica de fenol cloroformo. Actualmente se puede comprar una mezcla de fenol, cloroformo y alcohol isoamílico que se vende comercialmente ya lista en una misma solución,
y que se agrega a la muestra, que podría ser un macerado de un tejido, por ejemplo, o células de un cultivo celular en un medio acuoso. Se agrega esta mezcla orgánica, se agita, se centrifuga y se van a formar dos fases. La fase orgánica, donde van a quedar las proteínas y los lípidos, y la fase acuosa, donde estarían los ácidos nucleicos. El fenol va a disolver proteínas y lípidos que son hidrofóbicos, mientras que los ácidos nucleicos, al ser hidrofílicos, se van a mantener en la fase acuosa. El cloroformo ayuda a desnaturalizar proteínas y mejora la formación de esta interfase entre el medio acuoso y el orgánico, lo cual aumenta el rendimiento. El alcohol isoamílico evita la formación de espuma al agitar y mejora la separación entre fases. Un factor importante es el pH, puesto que a pH menor a 4.5 en la fase acuosa se encuentra ARN, mientras que a un pH de 7.5 a 8 en la fase acuosa hay ARN y ADN. Por lo tanto, si nos interesa extraer ARN, trabajamos a pH menor a 4.5. Si nos interesa ADN, trabajamos a pH por encima de 7.5. Y si el ARN interfiere, este se podría eliminar agregando una ARN asa. Una vez extraídos los ácidos nucleicos, estos deben someterse a un protocolo extra de purificación para eliminar contaminantes como algunos reactivos que se emplearon en las etapas de extracción. Vamos a ver una serie de metodologías de purificación como la precipitación con sales y alcohol, o también empleando agentes quelantes, las columnas de centrifugación con membrana de sílica, que es el método empleado en los kits comerciales, gradientes de cloruro de cesio con agentes intercalantes como bromuro de tidio y cromatografía de intercambio aniónico. Algo importante cuando hablamos de las columnas y de los kits comerciales en sí es que cuando uno compra un kit, en realidad está comprando una metodología de extracción que viene con una metodología de purificación incorporada. O sea, usted está matando dos pájaros con la misma piedra. Los kits de extracción a la vez me permiten purificar. Entonces es lo más conveniente, puesto que es un mismo protocolo y obtengo un producto de alta pureza, todo con una metodología ya estandarizada. Después de una extracción con fenol cloroformo, el método clásico de purificación consiste en una precipitación con sales y alcohol. Sales como el acetato de amonio, acetato de sodio, cloruro de litio,
o cloruro de sodio, que contienen cationes que a través de interacciones electrostáticas van a unirse a los grupos fosfato cargados negativamente de los ácidos nucleicos, y de esta manera van a evitar la interacción de los ácidos nucleicos con las moléculas del agua, porque precisamente esa interacción se da a través de los grupos fosfato, y de esta manera los ácidos nucleicos van a precipitar. Si además agregamos etanol al 100%, fomentamos dicha precipitación, porque los ácidos nucleicos sufren un cambio conformacional en presencia de etanol, y además los ácidos nucleicos no son solubles per se en etanol. También el etanol va a deshidratar los ácidos nucleicos, eliminando moléculas de agua que son indispensables para mantenerlos en solución. Chiquillos, el etanol deshidrata, por si no lo sabían, no sé, me han contado. Además, el etanol va a servir para eliminar restos orgánicos de la extracción, como el mismo fenol y el cloroformo, debido a que estos son afines con el etanol y por lo tanto van a tender a quedar disueltos en el etanol, mientras que los ácidos nucleicos, como ya les mencioné, van a precipitar. Se podría utilizar isopropanol en lugar de etanol, debido a que este es más volátil y es más fácil de eliminar. Sin embargo, algunas de las sales no son muy solubles en isopropanol y van a precipitar también, contaminando los ácidos nucleicos, por lo que se requeriría de lavados extra con etanol al 70%. Acá podemos apreciar qué es lo que ocurre. Aquí tenemos una mezcla de las sales con el alcohol, y esto que vemos acá es ADN que precipita. Entonces, cuando precipita, se toma un policía y se saca de la solución, y posteriormente se coloca en otro recipiente y se deja a que el etanol se volatilice. Posteriormente se resuspende en una solución acuosa. Otras metodologías de precipitación se fundamentan en el uso de agentes quelantes, y a diferencia de la que vimos anteriormente, en este caso lo que se pretende es precipitar otros componentes celulares y contaminantes para dejar los ácidos nucleicos en suspensión. Uno muy empleado es
el uso de Kelex, que involucra un protocolo de extracción y purificación simultáneamente. Se parte de una muestra, por ejemplo células en suspensión acuosa, se agrega el Kelex, posteriormente se lleva a ebullición y se centrifuga, y de esta manera vamos a tener un precipitado de proteínas, lípidos, otros componentes celulares, así como cationes divalentes que son cofactores para nucleasas como las adeneasas, y de esta manera no solo vamos a dejar en suspensión al ADN, sino que también lo vamos a proteger de degradación por estas enzimas. Se transfiere el sobrenadante rico en ADN y ya se puede utilizar para protocolos posteriores. El uso del Kelex es más que todo para realizar PCRs, puesto que el ADN resultante está desnaturalizado por la misma ebullición y por el tratamiento con el Kelex, por lo que no se recomienda para ensayos como análisis de restricción, por ejemplo. Sin embargo, la muestra es muy útil para realizar PCR. Se lleva a cabo sobre todo en ciencias forenses para la extracción de ADN de muestras como tejidos, por ejemplo, ropa, etcétera. Las columnas de centrifugación con membrana de sílica son las empleadas en kits comerciales, como ya les mencioné, y las vamos a utilizar en el laboratorio. Para emplearlas necesitamos adicionar una solución con sales caotrópicas a los ácidos nucleicos que queremos purificar. Estas sales incluyen yoduro de sodio o guanidina HCl. Un agente caotrópico lo que hace es que altera la estructura tridimensional de las moléculas de agua y de esta manera interfiere con su interacción con macromoléculas, y así estas pueden ya sea precipitar o incluso pueden desnaturalizarse. En nuestro caso, con las columnas de membrana de sílica, estas tienen una carga negativa, y como los ácidos nucleicos tienen carga negativa por los grupos fosfato, para mediar su unión a la membrana de sílica se necesita de un puente catiónico que precisamente lo proporcionan estas sales. Una vez que los ácidos nucleicos están unidos a la membrana, se realiza una serie de lavados con soluciones etanólicas para eliminar las sales y otros contaminantes, y finalmente se lleva un paso de elución con un buffer o con agua, y así se recuperan los ácidos nucleicos. El rendimiento es bastante bueno, entre un 50% y un 75% se estima. Hay mayor rendimiento con fenol cloroformo, sin embargo, esto es muchísimo más práctico y sencillo de hacer en el laboratorio, y se recomiendan para ácidos nucleicos que ronden entre los 500 y 50.000 pares de bases. Productos menos de 500 pares de bases no tienden a unirse tan bien a las columnas, y productos mayores a las 50.000 pares de bases más bien se unen muy fuerte y cuesta eluirlos. Acá podemos apreciar el fundamento detrás de la unión
de los ácidos nucleicos a la membrana de sílica. Como vemos, la membrana de sílica tiene átomos de oxígeno cargados negativamente que están incorporados en la membrana, y estos tienden a unir moléculas de agua a través de las cargas positivas de los hidrógenos. Precisamente por esto es que se utilizan sales caotrópicas para poder desplazar el agua, y estas sales van a proporcionar los cationes que van a servir de puente para la unión con los fosfatos del ADN o del ARN. Posteriormente, cuando se da el paso de elución, se distorsiona esta interacción, puesto que las moléculas de agua, ya una vez que hemos eliminado las sales remanentes, pueden volver a unirse a los oxígenos de la columna y de esta manera desplazar al puente catiónico que mantiene unidos a los ácidos nucleicos, y por eso es que se da la elución. Otra metodología que utiliza columnas es la cromatografía de intercambio aniónico. En este caso, la columna posee una fase estacionaria cargada positivamente, la cual va a interactuar directamente con las cargas negativas de los grupos fosfato de los ácidos nucleicos. Algo importante es que no se puede emplear cuando la extracción hace uso de detergentes como el SDS, puesto que este detergente posee una carga negativa y por ende se va a unir a las cargas positivas de la fase estacionaria y va a impedir la interacción con las cargas negativas de los ácidos nucleicos. Es un método que genera una alta pureza, y básicamente lo que se hace es que se carga directamente la muestra con ácidos nucleicos en solución acuosa, se pasan por la columna, el líquido va a salir de la columna, pero los ácidos nucleicos van a quedarse unidos a la misma, y posteriormente se eluyen con una solución salina, que lo que hace es que las cargas positivas presentes en la solución salina van a interactuar con las cargas negativas de los ácidos nucleicos, y de esta manera van a competir con su unión a la columna. Por lo que si aumentamos la concentración de la fase móvil, que en este caso es la solución salina, vamos a ganarle, por así decirlo, a las cargas positivas de la columna, y de esta manera vamos a eluir los ácidos nucleicos por su mayor interacción con las sales presentes en la fase móvil. Aquí se aprecia el tipo de ácido nucleico que se eluye de acuerdo con la concentración molar de sal en la fase móvil. Vean que
cuando trabajamos con fragmentos pequeños o incluso nucleótidos, utilizamos concentraciones menores de sal, y para eludir fragmentos más grandes tenemos que aumentar esta concentración, lo cual es lógico, puesto que si tenemos fragmentos más grandes, estos fragmentos van a tener más grupos fosfato, lo cual va a interactuar en muchos más sitios con la fase estacionaria, que es positiva, y por ende, para poder desplazar esa unión a la fase estacionaria a través de más grupos fosfato, en caso de secuencias más largas, voy a requerir una concentración mayor de sal para poder interferir con esa unión. Otra metodología de purificación es el uso de gradientes de cloruro de cesio y marcaje con agentes intercalantes como el bromuro de tidio. El cloruro de cesio se coloca en un tubo y encima agregamos la solución acuosa con los ácidos nucleicos. Después de centrifugar en una ultracentrífuga, se va a generar un gradiente con zonas de distinta densidad de cloruro de cesio, y los ácidos nucleicos van a formar bandas en aquellas zonas donde su densidad es similar a la del gradiente. La densidad de los ácidos nucleicos depende de su longitud en pares de bases, y por ende, si tenemos una mezcla compleja con varios ácidos nucleicos, vamos a ver varias bandas. Si solo tenemos un tipo de ácido nucleico, pues veríamos una sola banda, debido a que el bromuro de tidio está intercalado, y al colocar el tubo en un transiluminador es precisamente que se pueden apreciar esas bandas fluorescentes. ¿Cómo se recuperan? Se utiliza una aguja con una jeringa y pinchamos el tubo de lado y extraemos directamente la banda en la jeringa. Al realizar extracciones y purificaciones de ARN, hay que tomar una serie de precauciones extra, debido a que, como ustedes ya saben, el ARN es más propenso a la hidrólisis por nucleasas. Esto se debe a que la ribosa del ARN, a diferencia de la desoxirribosa del ADN, posee un grupo hidroxilo extra en el carbono 2' del anillo de la pentosa, y este grupo hidroxilo extra colabora en la formación de intermediarios cíclicos que son esenciales para la acción de las ARNasas, y de esta manera es que se rompe el enlace fosfodiéster. Además, las ARNasas son enzimas muy estables y no requieren cofactores como cationes divalentes, lo cual hace todavía más grande el problema y que el ARN sea muchísimo más sensible a las nucleasas que el ADN. Para contrarrestar la mayor sensibilidad a hidrólisis alcalina
o mediada por ARNasas, como ya les mencioné, podemos agregar dietilpirocarbonato o DPC a las soluciones que empleamos para la extracción del ARN, sobre todo al agua o al buffer de recuperación del ARN. El DPC inactiva ARNasas por unión covalente a las mismas. Algo importante es que no se pueden utilizar buffers que contengan tris, porque el tris inactiva el DPC. Se pueden emplear otras sustancias como el tiocianato de guanidina, que este no solo ayuda en la degradación de proteínas en el mismo proceso de extracción y purificación, sino que además también inactiva ARNasas. Algo importantísimo es que el material a emplear tiene que estar certificado de ser libre de nucleasas. Y se pueden utilizar soluciones como estas. RNA Later es una solución estabilizadora que se puede utilizar para almacenar el ARN por periodos más largos. Acá les muestro el protocolo empleado por el kit de extracción y purificación de plásmidos bacterianos que vamos a emplear en el laboratorio. Las bacterias se transforman con el plásmido de interés y una vez que lo incorporan son cultivadas en un medio líquido que contiene antibiótico, para el cual el plásmido confiere resistencia. Después de realizar este cultivo se procede a centrifugar para recuperar un pellet o botón de células bacterianas, el cual se resuspende en un buffer A1 que contiene ARNasa para degradar los ARNs que no son de nuestro interés en este caso. Luego procedemos con la lisis de las células bacterianas mediante la adición de un buffer A2 que contiene SDS y NaOH. La lisis se realiza durante 5 minutos a temperatura ambiente y después agregamos un buffer de neutralización que es el A3, que este buffer contiene el acetato de potasio que va a precipitar el ADN cromosómico de la bacteria, va a renaturalizar el ADN plasmídico y va a precipitar el SDS mediante formación de KDS. Además, ese buffer A3 contiene las sales caotrópicas que se van a necesitar para la unión del ADN a la columna que contiene la membrana de sílica. Realizamos un paso de clarificación mediante centrifugación. Entonces, con ese paso todo el ADN cromosómico se va hacia el fondo y el KDS, y en el sobrenadante tenemos los plásmidos. Se toma el sobrenadante y este se carga directamente en la columna, y ahí es donde ocurre la unión mediada por las sales caotrópicas a la membrana de sílica que posee la columna. Posteriormente realizamos pasos de lavado de la columna con soluciones que contienen etanol para eliminar sales y otros contaminantes, y finalmente se eluye el ADN plasmídico mediante un buffer o empleando agua, y de esta manera obtenemos un producto de elevada pureza a partir de el cultivo inicial de bacterias con los plásmidos de interés.
Este es el protocolo empleado por el kit de purificación de ácidos nucleicos a partir de productos de PCR o de bandas cortadas de un gel de agarosa. El protocolo es muchísimo más sencillo. Simplemente lo que se hace es que se agrega un buffer que se llama NT1, y este buffer lo que va a hacer es proporcionar las condiciones para que se disuelva la agarosa, y además contiene las sales caotrópicas que van a mediar la unión a la membrana de sílica presente en la columna. Entonces, si partimos de un producto de PCR, simple y sencillamente le agregamos el NT1 y procedemos directamente a cargar en la columna. Pero si lo que queremos purificar es ADN presente en una banda de un gel, tenemos que agregar el NT1 e incubar a 50 grados para poder disolver la agarosa, y posteriormente ya procedemos a cargar. Una vez colocado en la columna, las sales caotrópicas presentes en el NT1 median la unión de el ADN a la membrana, y posteriormente hacemos un lavado con un buffer que contiene alcohol, que es el NT3, para eliminar sales y otros contaminantes. Secamos la membrana mediante un paso de centrifugación en seco para eliminar los restos del etanol presentes en el buffer NT3, y finalmente eluimos con agua o con buffer de elusión, y de esta manera ya recuperamos los amplicones purificados. Estos son resultados reales que obtuvimos en el laboratorio en el 2016, cuando realizamos purificación empleando el kit que les mencioné en la diapositiva anterior. Se purificó amplicones a partir de la mezcla de PCR directamente, y también a partir de una banda que cortamos en un gel de agarosa. En este gel tenemos la escalera con los marcadores. Aquí tenemos el de 3000 pares de bases, 1000 pares de bases, 500 pares de bases, 100 pares de bases. Recuerden que se interpreta 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 y 3000. En este ensayo partimos de una mezcla de reacción de PCR, que era la mezcla 2. Acá tenemos la mezcla cargada sin purificar. Vemos la banda correspondiente al amplicón de interés y dímeros o monómeros de primers. Aquí lo menciono así, dímeros o monómeros, porque no tenemos dos bandas, entonces no podemos distinguir si es un dímero o es un monómero. Probablemente sea un dímero, pero si no tengo otra banda para comparar, no puedo decir si es uno u otro. Acá corrimos otra muestra después de aplicar el protocolo de purificación directamente de la mezcla de reacción de PCR. Vemos que recuperamos el amplicón y que la cantidad de primers es mucho menor.
¿Lo ven? Entonces no solo se eliminaron sales y otras cosas presentes en la mezcla de reacción, sino que también se redujo la cantidad de primers. Y finalmente aquí tenemos una muestra que se purificó a partir de una banda de gel de agarosa, donde se cortó directamente la banda del amplicón. Aquí tenemos el amplicón, vemos que el rendimiento es un poquito menor, precisamente porque primero se pasó por un gel de agarosa, se cortó la banda, ahí ya perdimos un poco de material, pero vean que no hay absolutamente nada de primers. Pues claro que no hay, puesto que la banda se cortó solo lo que correspondía al amplicón. Entonces esta muestra no contenía primers. Y esto es lo que esperamos obtener en el laboratorio del curso. Ahora vamos a finalizar la clase con el tema de cuantificación de ácidos nucleicos. El método más empleado para la cuantificación de ácidos nucleicos es el espectrofotométrico, el cual se fundamenta en el hecho de que los ácidos nucleicos presentan mayor absorbancia en longitudes de onda de 260 nanómetros, por lo cual empleamos la siguiente estimación. Se dice que una densidad óptica o una absorbancia de 1 a 260 nanómetros equivale a 50 microgramos por mililitro de ADN y a 40 microgramos por mililitro de ARN. Por supuesto que esto no es cierto para todas las moléculas, puesto que depende de la secuencia per se de cada ácido nucleico, debido a que las distintas bases presentan coeficientes de absortividad molar diferentes. Pero no vamos a ponernos a calcular la correspondencia para cada secuencia en particular, ¿verdad? Por lo que estos métodos en realidad no son muy analíticos, simplemente nos proporcionan una guía que utilizamos en el laboratorio para calcular las proporciones de reactivos a emplear en los diferentes ensayos. Para calcular la concentración de ADN en microgramos por mililitro, simplemente multiplicamos la absorbancia o densidad óptica que nos da el equipo por 50 y por el factor de dilución. Para ARN es lo mismo, pero multiplicaríamos por 40. Recuerden que un factor de dilución es el inverso de la dilución. Si diluimos la muestra 1 en 20, el factor de dilución va a ser 20. O sea, habría que multiplicar por 20. Estas lecturas se realizan en un equipo como este que tenemos acá, que es un biofotómetro, que tiene un espacio para montar cubetas. Estos equipos ya tienen incluidas estas fórmulas y nos dan el cálculo directamente. El equipo también nos estima la razón 260-280. Resulta que las proteínas absorben mayoritariamente a los 280 nanómetros, por lo que calcular una razón 260-280 es una estimación de qué tan contaminada con proteínas está la muestra. Idealmente el valor tiene que ser 1.8 para ADN y 2 para ARN, lo cual indicaría la presencia de una cantidad despreciable de proteínas. Mientras que otra razón, como lo es la 260-230, me da información de otra índole. Resulta que a los 230 nanómetros se da la mayor absorbancia por parte de carbohidratos, sales
y solventes orgánicos, por lo que esta razón idealmente tiene que ser mayor a 2 para indicarme que no hay contaminación con estas sustancias. Además, se hace una lectura a 340 nanómetros, que idealmente tiene que andar lo más cercano a 0, porque esto lo que me indica es la presencia de turbidez, material particulado. Ese material particulado podrían ser contaminantes o podría ser que los mismos ácidos nucleicos no están en condiciones óptimas, pueden estar desnaturalizados y por ende están formando agregados, lo cual no sería bueno, pues no sería material de calidad para trabajar. Entonces esta lectura tiene que estar lo más cercano a 0. Acá les muestro el equipo más moderno para realizar cuantificaciones espectrofotométricas, que es un nanodrop. Los biofotómetros, como el que vimos anteriormente, usan cubetas y esto requiere muchísima muestra, por lo que las cubetas que se utilizan son estériles para colocar el material, hacer la lectura y recuperar la muestra. En el caso del nanodrop, lo que utilizamos es una muestra tan pequeña como 2 microlitros, que se coloca en un pedestal que posee el equipo acá. Y el fundamento es igual al que ya mencionamos. El equipo nos tira este espectro de absorbancia. Entonces vean que esta es la curva que se tiene que ver normalmente. ¿Por qué? Porque aquí comenzamos con diferentes longitudes de onda y vean que como lo que nos interesa son los ácidos nucleicos, el pico tiene que ocurrir a los 260 nanómetros. Si una muestra, por ejemplo, está contaminada con muchas proteínas, vamos a ver ese pico acá correspondiente a los ácidos nucleicos, pero podremos ver otro pico acá debido a las proteínas. Si la contaminación fuera mucha con carbohidratos, por ejemplo, notaríamos un incremento en esta zona de acá. El equipo nos da las lecturas para absorbancia a 230, absorbancia a 260 y absorbancia a 280. ¿Cómo calculo la concentración de ADN en este caso? Simplemente multiplico este valor de acá por 50 y por el factor de dilución. Si fuera ARN, multiplico por 40 y por el factor de dilución. Y para calcular las razones, divido este valor entre este valor para obtener la razón 260-280, o divido este valor entre este valor de acá para obtener la razón 260-230. Vean que el equipo ya lo hace automáticamente y nos da la concentración de ADN en nanogramos por microlitro, que es lo mismo que microgramos por mililitro. También se puede emplear fluorometría para la cuantificación de ácidos nucleicos utilizando agentes intercalantes fluorescentes como el picogreen, que es el más empleado para ADN doble banda, el cybergreen 2 para ADN doble banda y ARN, o el Hughes para ADN doble banda. Al ser una señal fluorescente, es un método mucho más sensible que el espectro fotométrico. Sin embargo, al igual que este, no es específico. Los agentes intercalantes se pueden unir a cualquier ácido nucleico que esté en la muestra
y esto va a contabilizar en la señal fluorescente que se cuantifica. Al igual que en el método anterior, cualquier ácido nucleico presente en la muestra va a absorber a 260 nanómetros y por ende va a contribuir a la lectura de la cuantificación. Estos agentes intercalantes, como el Hughes, los empleamos también en la parte de biología celular para marcar los núcleos, como en esta fotografía que les muestro. Estos núcleos fueron marcados empleando el agente intercalante Hughes. Para realizar estas lecturas necesitamos un equipo especial que es un fluorómetro o un fluoroespectrofotómetro. Uno como este que les muestro permite hacer tanto lecturas de espectrofotometría como de fluorometría. Por supuesto que es un equipo más caro, pero tiene esta extra que no posee el Nanodrop 2000. Finalmente, un método más analítico es la cuantificación en gel de agarosa. Esto lo podemos utilizar cuando preparamos estándares para PCR cuantitativo en tiempo real, por ejemplo, que tenemos que saber la cantidad de ADN que hay en cada estándar, y si queremos ser bien analíticos, el método de cuantificación tiene que ser mejor, y en este caso la cuantificación en gel de agarosa me proporciona una mejor opción. Lo que se hace es que se corren una serie de estándares de concentración conocida en un gel de agarosa, que incluso podría ser la misma escalera. La escalera ya trae distintas bandas con distintas concentraciones ya conocidas, por lo cual podemos calcular en una foto el pixelaje correspondiente a las distintas bandas y realizar una curva patrón relacionando la concentración conocida en el eje X contra el pixelaje de la banda generada por cada patrón en el eje Y. Y finalmente, acá les presento un software para calcular el pixelaje de cada banda, que es el ImageJ, que es un programa gratuito. Seleccionamos la banda que deseamos cuantificar en la foto y el programa me indica este pico que tenemos acá. Entonces la superficie o el área correspondiente a ese pico es el pixelaje de la banda, y por ende él ya me brinda un valor en píxeles, y con eso y con la concentración conocida de los estándares puedo confeccionar una curva patrón y luego calculo el pixelaje para una muestra incógnita y en la curva interpolo ese pixelaje contra la concentración que deseo calcular. Esto es lo que les tenía preparado para esta clase. Espero que haya sido de su agrado y que se encuentren muy bien.